Son las últimas clases, están ustedes preocupados aquí. Cuando hablamos acerca de los testículos, estamos claros en que los testículos se van a encargar de dos cosas. Lo primero, van a actuar como si fuera una glándula, es decir, que produce hormonas sexuales. Y lo segundo es que se va a encargar de la producción de los espermatozoides, es decir, que tiene un rol en lo que son las células germinativas masculinas. Se va a encontrar fuera de la cavidad abdominal. Y esto es un aspecto importante que ustedes tienen que recordar. Tiene un recubrimiento de piel que es el escroto. Y el escroto tiene funciones importantes como, por ejemplo, tiene dartos y tiene aponeurosis que le permiten contraerse y arrugarse y pegarse también hacia la piel. En general, el hecho de que esté fuera de la cavidad abdominal le permite que se produzcan los espermatozoides. Es esencial para que se produzcan los espermatozoides que la temperatura corporal o la temperatura de los testículos estén 2 a 3 centímetros por debajo de la temperatura regular. Si nuestra temperatura es 35, 36,5, 37,5, ¿a qué temperatura es el testículo? 35, 34. Más o menos. ¿Listo? Por tanto, recuerden, la temperatura de la zona testicular se va a mantener de dos tipos. ¿Recuerdan ustedes cuál es el primer tipo? ¿Quién mantiene la temperatura del testículo? Ya. Lo primero va a ser el plexo pampiniforme. Si ustedes recuerdan, el sistema circulatorio nos permitía llevar calor. Y esto es algo que es importante. Este calor que va a llegar a través de las venas espermáticas va a absorber el calor de la sangre arterial y va a enfriar la sangre al ingreso de los testículos. Y lo segundo va a ser la función que va a tener el músculo cremaster, que va a responder a la disminución de la temperatura, acortándose o contrayéndose y haciendo que el testículo se eleve. ¿Listo? Entonces estamos viendo que si hablamos acerca del movimiento en la dirección vertical, vamos a tener al músculo cremaster. Si es que estamos viendo el movimiento en dirección horizontal, vamos a ver la función del dardo. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí vemos de que en el adulto el volumen aproximado del testículo es de 15 a 25 mililitros. Y para que empiece la pubertad, el testículo tiene que estar por encima de 4 mililitros de volumen. En general, si nosotros vemos al testículo, vamos a ver que 80% de su volumen va a estar correspondido o va a corresponder a células relacionadas con la espermatogénesis y solamente 20% va a estar relacionado con la producción de testosterona, que son las dos grandes funciones del testículo. La característica particular del testículo es que va a estar dividido en compartimentos, y esos compartimentos se van a llamar lóbulos. En el intersticio de estos compartimentos vamos a tener a las células de Leydig, que hemos dicho que representan cerca del 20% de la masa testicular. Ahora, cada lobulillo va a tener 1 a 2 túbulos seminíferos espirales. Y más o menos para que ustedes entiendan, esto va a ser casi como un videojuego. Empieza la vida del espermatozoide y vamos a ver cómo va a pasar hasta llegar a un espermatozoide maduro, que va a ser su nivel más alto y de ahí va a tener su última misión, que va a ser justamente salir y fecundar, si es que es posible. ¿Listo? Entonces vemos que los túbulos seminíferos, más o menos tenemos 900 túbulos seminíferos. Ese es el grueso de lo que vemos en el testículo. Representan más o menos 0,5 metros de tejido y es el sitio donde se producen los espermatozoides. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si vemos la espermatogénesis, estamos localizándonos en el túbulo seminífero. Más o menos se producen 120 a 300 millones de espermatozoides por día. Pero para que el espermatozoide sea maduro, tenemos que mencionar, o sea, cuando nosotros hablamos de un espermatozoide maduro, es un espermatozoide móvil, es un espermatozoide que mide más o menos 60 millas de longitud, es un espermatozoide que es fértil y que generalmente en medio básico va a ser sumamente ágil, pero cuando esté en el medio ácido como el medio del aparato genital femenino, se va a deprimir
Y por tanto, vamos a ver que en un medio ácido solo va a vivir de 1 a 2 días, mientras que en un medio básico se puede inclusive almacenar. ¿Listo? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. A ver, ¿qué tenemos que recordar de acá? Las células de Sertoli van a permitirnos la conversión de testosterona en estradiol. La alta concentración de estrógenos tiene un papel en la espermatogénesis. Clásicamente nosotros pensábamos que no, pero nosotros ahora ya sabemos que se necesitan los estrógenos, sobre todo estradiol, para la espermatogénesis. Y en el hígado vamos a ver que 80% del estrógeno del varón se va a convertir en testosterona y en andrógeno tiol. Por tanto, si es que está fallando el hígado, ¿qué va a pasar con las concentraciones de estrógeno? Van a aumentar y van a causar cambios como ginecomastia en el paciente. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Una vez que terminamos la ruta de los túbulos seminíferos, vamos a ver que estos van a desembocar en lo que se llaman los conductos eferentes. Los conductos eferentes son más o menos 10.000 a 20.000 y van a formar una red que se llama la red testicular o red de testis. Estos aferentes se van a unir al epidídimo y este va a ser el epidídimo, el sitio final de la maduración espermática. Entonces ya hemos dicho, un espermatozoide maduro es un espermatozoide móvil, es un espermatozoide más o menos de 60 micras, es un espermatozoide fértil. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien o se han perdido? ¿Sí? Estamos siguiendo el camino. A ver, ¿qué más tenemos que recordar del testículo? Tiene doble membrana, la túnica vaginalis, que deriva del peritoneo abdominal, y la túnica albugínea. Esta es una vaina que es blanca, fibrosa, resistente, muy similar a la esclerótica de su ojito, a la parte blanca de su ojo. Va a proteger los testículos y es esta la que le da una forma ovoidea al tejido testicular. ¿Listo? Además, hemos visto que está relacionada con el músculo premáster. El músculo premáster es una banda de músculo esquelético que se va a originar de los músculos oblicuos menores del tórax y estos van a permitirnos la elevación horizontal del testículo. ¿Ok? Además, tenemos que recordar que las arterias espermáticas son ramas de la aorta abdominal y que el plexo parapiniforme es una red venosa que drena en las venas espermáticas y que rodean a la arteria espermática. Muy bien. Respecto al escroto. El escroto es una capa de piel que tiene arrugas o pliegue. Y esto es una continuación tanto de la piel del perineo como de la ingle. Ahora, debajo de la piel va a tener aponeurosis y músculo liso. Y ese es el músculo liso, tardos, que va a responder a los cambios de temperatura acercando o alejando al testículo de la piel. Entonces, cuando hay frío, se va a contraer y va a acercar los testículos al cuerpo, el escroto se acorta y se abre. Y cuando hay calor, se relaja y el escroto se aleja del cuerpo y sabemos de que, a ver, cuando hay una exposición prolongada a temperaturas elevadas, por ejemplo, en un paciente que tiene fiebre o en un paciente que tiene alguna alteración, por ejemplo, hipertiroidismo no controlado, eso va a perjudicar a la espermatogénesis. Y en general, la ropa ajustada, y como pueden ustedes en este momento entender, no solamente ropa interior, sino también pantalones, va a mantener los testículos muy cerca del cuerpo y esto va a causar una alteración en el espermatogénesis. Así que si es que viene un paciente joven con infertilidad, lo primero que tienen que preguntar es qué tipo de ropa utiliza, si es que su ropa es muy apretada, si se utiliza pantalones apretados, porque eso podría ser una causa de una alteración y eso obviamente aumenta la infertilidad. Entonces supongo que ustedes han visto que en algunas otras culturas los hombres no utilizan pantalón. ¿Qué utilizan? Muy bien, justamente para permitir una termorregulación adecuada de esa zona. Entonces, clásicamente los pantalones no se idearon para los hombres, sino se idearon para las mujeres. ¿Listo? Después ya se volvió moda. Muy bien. La criptorquidia, recuerden que es una patología en la cual los testículos no han descendido. ¿Y qué va a pasar? El, el testículo se va a exponer a una mayor temperatura. ¿Qué va a pasar con la espermatogénesis? Obviamente. ¿Y qué pasa si es que nosotros dejamos los testículos en la cavidad abdominal?
Estamos viendo que le va a causar infertilidad, pero podríamos dejarlo allí sin problemas. ¿Por qué? Muy bien. Todos aquellos testículos que no estén en su localización real, en su localización por fuera, tienen mayor índice de carcinogénesis. Entonces, es importante que ustedes hagan un examen adecuado al paciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Muy bien. Ahora sí, lo que hemos visto. A ver, de afuera hacia adelante. ¿Cómo se llama esta capa? Primero la túnica vaginal, que es la proyección del peritoneo, y por dentro habíamos hecho una capa blanca. ¿Cómo se llama esa capa blanca? La túnica albuginea. Y de ahí decíamos que habían tabiques que dividían al testículo en lóbulos. Y dentro de los lóbulos que teníamos, túbulos seminíferos. Entonces miren acá, están los túbulos seminíferos. ¿Cuántos túbulos seminíferos habíamos dicho? 900 más o menos. ¿Y eso terminaba en qué? Conductos eferentes. En la red de testis. Muy bien. Y esta red de testis terminaba en los conductos eferentes que luego llegaban hacia dónde? Hacia el epidídimo. Epidídimo va a ser la última zona de maduración de los espermatozoides y estos finalmente van a salir por dónde? Conducto deferente y bueno, ya de ahí vamos a ver adicional. Entonces, veamos los conductos el sistema de conducto genital. Cuando nosotros vemos, estos conductos no solamente sirven de transporte, sino que también sirven de almacenamiento e inclusive ayudan a la maduración del espermatozoide. Por tanto, cuando nosotros hablamos acerca de los conductos, vamos a tener primero los epidídimos como parte de los conductos deferentes y los conductos eyaculadores. Los epidídimos son túbulos espirales que si nosotros los estiráramos todos juntos serían más o menos 6 metros. Estamos diciendo que el espermatozoide mide 60 micras. O sea, imagínense, es como dar la vuelta a la Tierra, más o menos el entrenamiento que hace. ¿Listo? Recuerden que los epidídimos también producen líquido y es el sitio final de la maduración espermática. Por tanto, en esa etapa, los espermatozoides que llegan, ¿son móviles o no son móviles? No son móviles, recuerden. Llegan espermatozoides que todavía no son maduros, llegan a madurar en el epidídimo. ¿Y qué es lo que los mueve entonces? El epidídimo va a tener movimientos como el intestino, que se van a llamar movimientos peristálticos. Y es este el que va a movilizar a los espermatozoides. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Los conductos deferentes. Cuando hablamos acerca de los conductos deferentes, vamos a ver que los espermatozoides van a tener que continuar esta travesía que están haciendo y van a migrar y eventualmente, una vez que pasen todos los conductos, van a llegar a una ampolla que se llama la ampolla del conducto deferente. Y esta ampolla va a funcionar como un depósito. Esto es el lugar donde se van a almacenar los espermatozoides y se van a mantener hasta que haya la eyaculación. ¿Listo? Es decir, que puede estar más o menos un tiempo almacenado, más o menos para que sepan, en la eyaculación vamos a tener 3 mililitros de semen por eyaculación, más o menos en rangos de 2 a 5 mililitros, 98% es líquido, 2% son espermatozoides. Y por cada mililitro vamos a tener más o menos 120 millones de espermatozoides, que es lo que ustedes deben de haber contado en sus prácticas de fisio, en esta semana o la semana anterior. Por tanto, un gran porcentaje de los espermatozoides que se eyaculan, recuerden que no son completamente sanos, algunos están muertos, algunos son inmóviles, un porcentaje es maduro y adecuado. A medida que va envejeciendo el hombre, esa cantidad va variando y cada vez tienen menos espermatozoides maduros. ¿Listo? Entonces, para que nosotros sepamos los espermatozoides, para que sean fértiles, desde que inician hasta que llegan a su punto final, pasa más o menos un mes, ¿listo? De formación. ¿Qué más tenemos que darnos cuenta? Que en los conductos deferentes vamos a tener la formación de un líquido que es ácido y está conformado primordialmente por ácido cítrico y también le va a dar acidez los productos de desecho del metabolismo de los espermatozoides. Entonces estamos viendo que hasta aquí hay un aspecto ácido. Ahora, la vasectomía, y eso es importante, siempre la repito a mis alumnos.
A veces ustedes son estudiantes de medicina y les hacen preguntas y ustedes están más perdidos que huevos de bicho. Entonces, es importante que sepan eso. Cuando hablamos acerca de la vasectomía, estamos hablando acerca de cómo los conductos deferentes van a ser alterados quirúrgicamente. Nosotros hemos dicho que si es un medio de transporte, como si es que fuera un tubo, si yo lo corto, ¿qué va a pasar? No van a poder pasar. Por tanto, cuando alteramos la continuidad quirúrgica de los conductos deferentes a nivel de la región escrotal, nosotros vamos a poder lograr una anticoncepción masculina, completa o incompleta. Ya se producen, pero se van a eyacular. No. Por tanto, es prácticamente un método de infertilidad, ¿no es cierto? Este paciente no tendría por qué tener producción y eliminación, vamos a decir, en la eyaculación de lo que es los espermatozoides. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que le hacen la vasectomía hasta que el paciente es, entre comillas, infértil? Muy bien. El periodo de almacenamiento va a ser más o menos, hemos dicho, 4 a 5 semanas. Básicamente, a los pacientes nosotros les indicamos que mientras más pueda prolongar, inclusive algunos son sumamente puristas y dicen 3 meses, sería ideal. Pero sabemos que a partir de 4 semanas ya tenemos un 90% de protección y a las 5 semanas llega hasta 93, 95%, hasta en algunos casos 99%. Hay unos casos muy raros en los que hay repermeabilización de, de este procedimiento de vasectomía. Pero es un caso rarísimo. En la mayoría de casos es bastante efectivo. ¿Listo? La vasectomía y después quiere, digamos, volver bien los conjuntos para volver a ser fértil. Y digamos, han pasado 10 años, se podría, o sea, siguen funcionando los estrasos, llegan a degenerarse. En general, todo lo que no se usa recuerda se atrofia. Cada vez es mucho más difícil. Entonces, por lo que se está optando actualmente son métodos que se llaman switch. Entonces, se coloca un dispositivo que se activa y se desactiva. Y entonces, eventualmente, se permite la permeabilidad y luego se quita la permeabilidad. Y es un método controlado que le permite una mejor anticoncepción al hombre. Algo que también se hace y de repente ustedes van a ser usuarios, no lo sé, de repente van a recomendar, es el anticonceptivo con ondas ultrasónicas. ¿Alguno ha escuchado acerca de ellos? Exacto. Entonces nosotros tenemos esa vía que aparentemente es altamente efectiva y es menos invasiva que este otro. Listo. El último, conductos eyaculadores. Cuando hablamos acerca del conducto eyaculador, aquí nosotros vamos a ver que para este punto, el semen va a tener una composición más o menos del 10% del producto de los conductos deferentes, que hemos dicho que primordialmente es líquido, eh, y espermatozoides maduros, 60% vesículas seminales de aspecto mucoide, que le van a dar el aspecto mucoide al semen, 30% le va a dar la próstata, que va a tener primordialmente un aspecto que le va a dar al semen un aspecto lechoso, y finalmente las glándulas bulboretrales que van a apoyar un poquito a este aspecto mucoide. Finalmente, el pH del semen va a ser 7.5. ¿Cuánto es? ¿Qué le parece ese semen? Ese pH. Recuerden que es de 3.5 a 3.45 normal. Y por encima, ¿cómo se llama? Básico o alcalino. Muy bien. Entonces, veamos un poquito los órganos accesorios. ¿Ok? Teníamos los órganos internos que ustedes ya han visto, que van a ayudar justamente a los componentes líquidos del semen. Y esto prepara, recuerden, al espermatozoide para la eyaculación. Pero también vamos a tener glándulas accesorias. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vesículas seminales, glándula prostática y las glándulas bulbulares. A ver, cuando hablamos acerca de la próstata, recuerden que también la glándula prostática, la van a llamar así, va a producir un líquido que es poco denso, que suele ser lechoso, de una composición primordialmente alcalina, va a tener iones citrato, y es importante, miren, ya hay dos órganos que están produciendo iones citrato y calcio, así como fosfato, y aquí es donde se van a producir
las enzimas de coagulación y una de las primeras, uno de los primeros componentes para la licuefacción. Cuando hablamos acerca de las enzimas de coagulación, nos van a permitir hacer un coágulo de fibrina. Recuerden que el semen tiene que adherirse al cuello uterino. Y cuando se adhiere al cuello uterino, nos permite que mantenga o que se prevenga que se salga a través, por ejemplo, de la vagina. Entonces, esa es su primera composición, coágulo de fibrina. Pero si es que no se licuefactúa, como ustedes han visto en la práctica, no se van a poder mover los espermatozoides. Así que necesitamos tener también las fibrinolicinas o la profibrinolicinas para que se disuelva el coágulo. Entonces recuerden que esto más o menos hace que se disuelva el coágulo en 15 a 30 minutos. Entonces ha habido la eyaculación, se forma el semen, se coagula y después en 15 a 30 minutos hay una licuefacción para que se pueda permitir el movimiento de los espermatozoides. Las vesículas seminales también ayudan a esta función. Vemos que hay dos vesículas seminales a cada lado de la próstata y van a estar formadas por un túbulo tortuoso, lobulado y que tiene un epitelio secretor primordialmente de moco que va a ayudar con la alimentación, vamos a decir como con la reserva energética del espermatozoide, produciendo fructuosa, nuevamente ácido cítrico y prostaglandinas. Si recuerdan, las prostaglandinas tienen una función importante, porque las prostaglandinas van a ayudar a la fecundación. Y esta fecundación, recuerden que las prostaglandinas van a reaccionar con el muco cervical, van a permitir o van a activar los movimientos de los flagelos. Y más o menos para que ustedes sepan, una vez que ha sucedido la licuefacción del coágulo, en 5 minutos el espermatozoide va a llegar desde el cuello uterino hacia el extremo superior de la trompa de falopio. Es poquito tiempo, o sea, 15 a 30 minutos después de que sea licuefactado, va a tener el movimiento. Y luego vamos a ver que se va a desencadenar contracciones peristálticas invertidas. Normalmente las contracciones peristálticas nos permiten la eliminación de la última capa del endometrio para la menstruación, pero si es invertida, le va a permitir a estos espermatozoides ir hacia la zona de la trompa de falopio. Entonces aquí vemos que estas contracciones actúan a nivel de útero y de trompas de falopio. Finalmente, como les dije, también tiene un componente de fibrinógeno para que ayude con la consistencia del semen. Finalmente, el volumen es más o menos un 20-30%. Con las glándulas vulvoretales son poquitas, se llaman, la producción es poca frente al resto de glándulas, se llaman glándulas de Cooper, son bilaterales. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Aquí nosotros tenemos desde abajo, por si acaso es la síntesis del pubis. Por allí algunos van a estar pensando que este es el testículo, no. Este es el pubis que está por toda la... Hemos dicho que el testículo está colgando por fuera de... Entonces acá tenemos el testículo, el escroto, que es la piel, luego tenemos encima. Una pregunta que siempre hacen en los exámenes. ¿Dónde está localizado el epidídimo? Recuerden, en el margen superior o en el polo superior del testículo. De ahí teníamos, ¿se acuerdan cómo se llamaba este? Conducto deferente. Y miren, el conducto deferente da casi una vueltita por encima de la vejiga y va a llegar a una ampolla. ¿Se acuerdan qué función tenía la ampolla del deferente? Muy bien, almacenamiento hasta la eyaculación. Aquí al ladito ven otra estructura que se llama la vesícula seminal y tenemos aquí al costado la próstata. Recuerden que la próstata discurre muy cercana a la uretra. La uretra está casi en el centro de la próstata. Por tanto, ¿qué pasa si es que crece la próstata? Hasta cierto punto va a obliterar, va a cerrarla. Eso se llama obliteración de la permeabilidad de la uretra. ¿Y eso qué va a causar en el paciente? Ya, retención de orina. Hasta cierto punto lo que hay se llama nicturia, es decir, que el paciente se levanta en las noches a orinar. Segundo, moja el zapato. Esto es muy, muy claro en el paciente. Cambia el chorro de orina, son casi gotitas, y esas gotitas no alcanzan a llegar a la taza, sino que le mojan el zapato. Lo tercero, es un paciente que puede tener, recuerden, insuficiencia renal. ¿Por qué tipo de insuficiencia renal?
Prerrenal, renal o postrenal. Postrenal. ¿Listo? Importante que recuerden eso. Y acá están viendo a las glándulas bulbouretrales. Entonces, el final de la conducción va a ser una vía mixta, tanto urinaria como genital, porque estamos viendo que la uretra tiene una función urinaria, pero también genital. Entonces, aquí está el meato de la uretra. Esta es otra imagen en la cual pueden ver a la próstata. Por encima de ella tenemos a los vesículas seminales, a las ampollas deferentes, y luego aquí abajo están las glándulas bulbouretrales. ¿Listo? El último órgano tenemos al pene, que tiene una función sexual y también una función de eliminación de la orina primordialmente a través de la uretra, y sabemos que las glándulas uretrales apoyan a la formación de moco en el seno. ¿Listo? Pero es una pequeña cantidad. Entonces, en este momento nos conviene a nosotros repasar la cronología. ¿Listo? Cuando hablamos acerca de la cronología, tenemos que darnos cuenta, y esto ustedes ya lo han hecho, solo es un repaso. Cuando hicieron embrio, recuerdan ustedes que hablaron acerca que durante el desarrollo embrionario tenían ustedes al saco vitelino. Y ese saco vitelino tenía el endodermo dorsal. ¿Recuerdan? ¿O no? Como que sí. Es el endodermo dorsal quien nos va a brindar glándulas germinales primordiales. Entonces, ¿de dónde salen las glándulas germinales, las células germinales? Del endodermo y del saco vitelino. Y estas van a migrar hacia los testículos y se van a convertir en espermatogonias. Pero estas espermatogonias no se localizan en cualquier lugar. Revisten en 2 a 3 capas a los túbulos seminíferos. Entonces ya estamos viendo. Tenemos a los túbulos seminíferos y más o menos 2 3 capas de células que son células germinales o espermatogonias. Las glándulas genitales van a ser las que van a brindar el resto del parénquima de testículo, y en la etapa inicial hemos dicho que todos los tejidos embrionarios van a estar desdiferenciados. ¿Ok? Más o menos a la semana 7 vamos a tener reacción de la hormona gonadotropina coriónica placentaria. ¿Se acuerdan que cuando vimos embarazo habíamos dicho que era importante? Entonces, en el feto, esta hormona lo que va a hacer es que se desarrollen los conductos de Wolf. Si ustedes recuerdan, a este punto, el embrión tenía conductos de Wolf y conductos de Müller. Sabemos que los conductos de Müller van a estar relacionados con el aparato genital femenino, pero son los conductos de Wolf los que van a permitir el desarrollo del aparato genital masculino bajo la influencia de la hormona gonadotropina coriónica placental. Entonces, más o menos entre las semanas 6 y 8 vamos a tener el desarrollo testicular influenciados por un gen. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese gen? El gen SRY, que está en el cromosoma Y. Y obviamente va a producir la proteína SRY. Entonces, estas gónadas indiferenciadas se van a volver en testículos y van a empezar a producir dos hormonas. ¿Recuerdan cuáles eran? Testosterona y hormona anti-Müller. Si estamos diciendo que el conducto de Müller va a producir el sistema genital femenino, pues entonces necesitamos inhibirlo. Y la hormona antimülleriana, también llamado AMH o anti-Müllerian hormone, va a suprimir los conductos de Müller y por tanto previene el desarrollo de útero y trompas uterinas en el hombre. La segunda tiene que ser definitivamente una hormona que le ayude a desarrollarse, y esa hormona es la testosterona. La testosterona es la que estimula los conductos de Wolf para que se conviertan en epidídimos, conductos deferentes, vesículas seminales, o sea, más o menos la vía de conducción. Y estamos viendo que van a ser también, sabemos que la testosterona es precursora de la dihidrotestosterona, y esta a nivel periférico va a formarse, va a permitir la formación de uretra, próstata y genitales externos masculinos. Entonces, recuerden que en los tejidos periféricos vamos a tener una hormona que se llama la 5-alfa reductasa, y esta va a convertir la testosterona en 5-dehidrotestosterona. Y la dehidrotestosterona va a ejercer su efecto sobre los genitales externos para permitirnos el desarrollo de vello corporal facial, y también va a tener un rol en la próstata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de aquí? Tenemos que recordar
que el cromosoma Y es esencial, porque aquí es donde va a estar el gen SRY, que va a codificar a la proteína SRY. Y es esta proteína SRY que se le va a llamar también factor de determinación testicular. Y su función va a ser actuar a nivel de las células de la cresta genital para que se diferencien y produzcan testosterona. ¿Listo? Entonces tiene un rol muy importante en convertir a estas células germinales que están aisladas en lo que después va a ser el testículo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que recordar de aquí? Que en los últimos 2 a 3 meses de gestación tiene que ya existir el descenso testicular. Estamos hablando de meses de gestación. Y sabemos que si bien los testículos se desarrollan en la cavidad abdominal, estos van a descender a través de un conducto que se llama el conducto inguinal. Y esto lo van a hacer a través de una bolsa que les va a hacer el peritoneo. ¿Recuerdan ustedes con qué se correspondía esto en el adulto? Con la túnica vaginal. Entonces ya estamos viendo que está descendiendo y eventualmente cuando desciende va a llevarse con ella las arterias, las venas, los linfáticos, los nervios, los conductos excretores y eventualmente va a estar recubierta. Habíamos dicho que el cremaster era el dartos era una prolongación del oblicuo. Entonces recuerden, el músculo cremaster y las capas de la fascia van a constituir al cordón espermático. Entonces, después del descenso del conducto inguinal, este conducto debería cerrarse. Debe haber un cierre por completo para cuando el niño ha nacido. No debería de haber. ¿Qué pasa si es que está permeable? Se va a generar una hernia inguinal. Muy bien. Recuerden, el descenso va a tener 2 etapas. La primera etapa va a darse entre las semanas 7 y 12 y va a ser bajo el influjo de la hormona antimülleriana. Y la segunda etapa se va a dar en la semana 26, que va a ser bajo el influjo de la testosterona, que vamos a tener ya un deceso completo de escroto. Entonces, cuando nace el niño, ¿es normal que esté en la cavidad abdominal? No. Hemos dicho que ha tenido 2 puntos para poder tener su descenso. Y lamentablemente, si es que ese punto no ha descendido, estamos ahorita contra el reloj, porque ya debería haber estado en su lugar. Entonces, recuerden que en los últimos 2 a 3 meses de gestación aumenta la testosterona porque ya tenemos una mejor ubicación de los testículos. ¿Qué pasa en el recién nacido? Vamos a tener numerosas células de Leydig, un alto porcentaje de testosterona hasta la semana 10. Y en la niñez van a haber casi escasas células de Leydig. Entonces, ¿estamos entendiendo eso? Cuando nace el niño, hay muchas células de Leydig y por tanto sus niveles de testosterona son altos. Pero a medida de que ya está en la niñez, baja. Hay escasas células de Leydig porque no hay pulsos de gen RH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Listo? ¿Qué pasa en la pubertad? Cuando ya está en la pubertad, el niño, entre los 10 a 13 años, ¿a qué volumen tenía que llegar el testículo? 4 mililitros. Cuando llegamos a ese volumen, las espermatogonias empiezan a hacer mitosis, hay proliferación y por tanto diferenciación. En el adulto hay numerosas células de Leydig y más o menos a los 80 años solamente hay un 20 a 50% de la producción regular de testosterona. Entonces estamos viendo que al igual que las mujeres va a haber una producción pico cuando el hombre esté en sus etapas fértiles y de ahí va a haber una decadencia que se le va a llamar andropausia. Y estamos viendo que más o menos a los 20, 50 años, la producción, a los 80 años, la producción es tan baja como 20% de testosterona. Listo. Solo tienen 5 minutos para poder salir o relajarse y vamos a continuar, por favor, con el resto. ¿Listo? Está quemado. Está picando las cosas.
Sí, no. Que algunos de ellos tienen mucho contenido rocoso. O sea, cuando descubren, por ejemplo, pulsantes que son análogos, también son dos cánceres. Entonces, a veces la composición, en general, las sales rehidratantes son saladas, son sales, y no son como que ricas. Entonces, para poder compensar ese sabor, le ponen mucho azúcar. Entonces, por allí sobrecarga, muy hiperosmolar, y en realidad causa un poquito más de diarrea en las personas. Por eso en los hospitales damos sales de la hidratación y les decimos, bueno, no tiene que pasar nada. Las edulcorantes artificiales de las gases de cero Son súper dañinos. Son más dañinos que el azúcar. Sí, da mucha pena, pero sí. Los edulcorantes, vitaminas, sí, da mucha pena, pero Ya no voy a comer. ¿Y por qué? Es que eso lo dijo el doctor Iván hace el año pasado. porque algunos de ellos, como te digo, se han visto que están relacionados con mayor producción de cáncer. Entonces, ¿serio? No, no tiene Por azúcar, no. azúcar. No. De preferencia que no sea la que es procesada, o sea, no la blanca, sino la que es la original. Doctora, ¿es verdad que la fertilidad masculina ha disminuido por los años? Porque vi una estudio que decía que sí. ¿Por qué crees? Ajá, qué interesante. Puede ser contaminación. ¿Es que es lo único? No, creo que antes, incluso la OMS antes decía que para considerar infertilidad se necesitaban tal valor y ahora el valor está disminuido por eso. No sé, pero ahora ya no se está tan bajo para considerarse infertil. Algo así. Yo siento que son mucho también la forma en la que nosotros vivimos, ¿no? Ya he dicho, creo que está en hora de iniciar esa tendencia, son las que se faltan.
¿Qué? Digamos eso. No, ¿No han visto los escoceses? Que bien les da. Cuando ponen ahí. Cuando juegan. Podría faltar. Sí. Miren, todo tan reacio y solamente me estaba haciendo. No sé por qué. No. Vamos a pegar algo.
Ok. A ver, cuando hablamos acerca de la espermatogénesis, estamos hablando acerca de la función general del testículo. Habíamos dicho que habían dos funciones, ¿cierto? Increíble. Me está proponiendo que cambie. ¿Están viendo? No ven ustedes. Me están proponiendo que cambie a inglés. Sí. Dice que no se entiende en español. Bien. A ver, cuando hablamos acerca de la espermatogenia, estamos viendo que la duración es más o menos 74 días. Y desde que se produce, hemos dicho que tiene que pasar más o menos un mes para que pueda tener un espermatozoide maduro. Entonces, se producen más o menos, hemos dicho, 120 a 300 millones de espermatozoides diarios, pero en la eyaculación, ¿recuerdan cuántos? Muy bien, más o menos, ¿no? Más o menos 120 millones por mililitro. Entonces, en 3 o 3,5 o en general se habla acerca de 400 millones de espermatozoides con un rango normal de 35 a 200 millones. ¿Listo? Si tenemos menos de 20 millones de espermatozoides, nosotros ya podemos considerar a ese paciente con cierto grado de infertilidad. Ya cuando veamos espermatograma vamos a ver lo que es azoospermia, todo lo demás, pero aquí ya estamos viendo más o menos menos de 20 millones. ¿Ok? Listo. Si le hacemos un zoom al túbulo seminífero, habíamos dicho que teníamos ¿cuántas capas? Dos, tres, ¿de qué? De espermatogonias. Muy bien. Aquí también estamos viendo que entre los túbulos seminíferos que teníamos, células intersticiales. ¿Cómo se llaman esas células intersticiales? Muy bien. Y dentro del túbulo seminífero vamos a tener células nodrizas que se van a llamar células de Sertoli. Listo, muy bien. Vamos con la espermatogénesis. Vamos a tener una espermatogonia que luego nos va a dar al espermatocito primario, que va a tener 46 cromosomas, y se va a dividir en dos, 23, 23, y eso se va a dar o va a generar al espermatocito secundario. Y eventualmente es este espermatocito secundario con 23 cromosomas que nos va a permitir tener a las espermátides. Para que nosotros digamos que el espermatozoide es maduro, ¿qué tenía que hacer? Móvil de 60 micras, ¿qué más? Ya, fértil, muy bien. Entonces, vemos que hay una fase testicular y hay una fase epididymal. En la fase testicular, primero vamos a ver que va a haber una migración de las espermatogonias. Nos habíamos quedado en que del endodermo habían llegado hacia el testículo y del testículo habían aparecido los túbulos semíferos. Ahora, recuerden que estas espermatogonias tienen 46 cromosomas, van a estar ubicadas hacia la luz del túbulo seminífero, pero desde espermatogonia hasta más nuevitos, hasta espermatocito. Entonces aquí tenemos espermatocitos primarios. Luego venía la meiosis, porque aquí nosotros tenemos 46 cromosomas y necesitamos que se vuelvan de 23 cromosomas. Entonces, cada espermatocito primario se va a dividir en dos espermatocitos secundarios, que estos ya van a ser muy bien. Se van a dividir y van a dar las espermátides de 23 cromosomas. Y estas van a ser las que se van a convertir en los espermatozoides. Y recuerden que esto va a ser debido a que en los hombres vamos a tener un set Y. Y en las mujeres van a haber algunos espermatozoides que van a ser de set X. ¿Listo? Entonces, ¿quién determina el sexo del feto? Los espermatozoides. ¿Listo? Recuerden eso. Porque todos los óvulos que son entonces el que determina es el varón. Ahora, nosotros hasta aquí teníamos espermátides que han provenido de los espermatocitos secundarios. La transformación del espermátide va a tener algunas fases, pero en corto vamos a ver que primero se va a alargar. Le va a salir una cola que va a funcionar también como un flagelo, que tiene un esqueleto central que se llama axonema. Y este esqueleto central está conformado por 11 microtúbulos. Y si se acuerdan los microtúbulos, ¿en dónde habíamos visto algo similar?
Muy bien, entonces nosotros vamos a darnos cuenta de que necesitamos ATP para que se pueda movilizar. El flagelo está recubierto por membrana celular y además vamos a tener un cuerpo. El cuerpo va a ser el centro de energía. Aquí es donde se van a localizar las mitocondrias que van a producir el ATP para que se pueda mover el flagelo. Y el movimiento habíamos dicho que es de 1 a 4 milímetros por minuto, llegando en 5 minutos ¿a dónde? A la trompa del flagelo. Ese es un achievement del espermatozoide. Entonces, en la cabeza, entonces ya hemos visto cómo es el cuello, lleno de mitocondrias, la cola, que tiene microtúbulos, pero la cabeza va a tener un núcleo, citoplasma, membrana celular, y va a tener algo que es particular de los espermatozoides. Y a esa estructura se le llama acrosoma. El acrosoma contiene primordialmente aparato de Golgi y enzimas. Y estas enzimas van a ser primordialmente de estas dos características. La primera van a ser las hialuronidasas. Esta hialuronidasa va a ser la que va a digerir los filamentos de proteoglicano. Y las segundas van a ser las enzimas proteolíticas para digerir proteínas. ¿Listo? Su función va a ser digerir lo que esté cubriendo, recubriendo o protegiendo al óvulo. ¿Listo? Y esto está localizado en la cabeza del espermatozoide. ¿Listo? Entonces, hasta aquí estamos viendo que en la fase testicular se formaron espermatozoides. ¿Son maduros? No. ¿Qué les faltaba para que sean maduros? Movimiento. Muy bien. Está equipado, pero todavía no es maduro. En su fase epididimaria va a ser más o menos 18 a 24 horas. Y aquí se va a dar la fase de maduración. ¿Qué pasa con ese espermátide? Ese espermátide alcanza la capacidad de movilizarse a medida de que transcurre todo su trayecto por el epidídimo y luego por el conducto deferente. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Muy bien. ¿Qué hormonas se produce? Vamos a tener, o qué hormonas se necesita. La FSH, aquí vamos a tener que los receptores van a estar en las células de Sertoli que están localizadas en los túbulos seminíferos y van a causar crecimiento, secreción de sustancias espermatógenas en las células de Sertoli y la diferenciación de las espermátides hacia espermatozoides. Entonces, ¿a qué nivel actúa la FSH? A nivel de las células nodriza o células de Sertoli. ¿Dónde están localizadas las células de Sertoli? En los túbulos seminíferos. Son las que protegen a las espermatogonias, son las que brindan esas sustancias espermatógenas en relación a la FSH. También teníamos a la LH. La LH va a estar relacionada primordialmente con la testosterona y le va a permitir la difusión para que pueda haber crecimiento y división de las células germinales testiculares. También la hormona de crecimiento va a actuar a este nivel de las espermatogonias, permitiendo crecimiento y división. Y finalmente, ya hemos dicho, el estrógeno, que permite también la espermatogénesis. Listo, entonces veamos el eje hipotálamo, hipófisis testicular. Cuando hablamos acerca del eje hipotálamo, hipófisis testicular, vamos a ver que en el hipotálamo vamos a tener el núcleo infundibular o núcleo arcuato, que va a producir justamente la GnRH, que a través del sistema vascular portal, hipotálamo, hipoficiario, va a permitir que luego se dé la liberación de la FSH y la LH. Entonces aquí tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas, llamada también GnRH. ¿Listo? La secreción de GnRH no es constante, sino es intermitente y se da cada 1 a 3 horas. También nosotros vamos a ver que esto va a estar relacionado con la liberación de la hormona liberadora de LH. ¿Listo? Ahora, llega hacia la hipófisis, ¿a qué parte? A la hipófisis, y aquí va a permitir la secreción de hormona luteinizante, ya hemos dicho que esta va a ser a través de las células de Leydig, y va a tener una secreción cíclica, también la LH, muy similar a la GnRH, o sea, cada 1 a 3 horas.
y la folículo estimulante, o llamada FSH, que nos permite la espermatogénesis. En el testículo hemos dicho que se producerá testosterona. Entonces empezamos acá. Núcleo al 4, tenemos la gen RH, que va a estimular la secreción en la de la hipófisis de la LH y FSH, que es la hipófisis anterior. La LH va a actuar a nivel de las células de Leydig para la producción de testosterona. Y de allí vamos a ver que el incremento o el aumento de la secreción de la testosterona y la FSH, que está actuando a nivel de las células de Sertoli, van a facilitar la espermatogénesis. ¿Listo? Ambas cosas, aumento de testosterona, aumento de estradiol, aumento de FSH. Todo eso va a generar un contexto, un ambiente en el que se puede dar la espermatogénesis. ¿Y de ahí qué va a pasar? La testosterona y los factores de supervivencia van a estimular la espermatogénesis y la espermiogénesis, y eventualmente estamos viendo que la testosterona no queda allí. Habíamos dicho que en el adulto, ¿qué va a producir? Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a partir de la pubertad, una vez que alcanzamos ese tamaño. Y va a estimular crecimiento muscular y de otros tejidos. ¿Qué pasaba en el feto? ¿Qué causaba la testosterona? Desarrollo de conductos. Recuerden que la testosterona es necesaria para que se desarrolle el testículo, los conductos, la próstata. Entonces, desarrollo de conductos, glándulas y genitales externos masculinos. Y recuerden, la testosterona modifica la anatomía cerebral y la conducta. ¿Listo? Y esto es importante, porque los efectos de la testosterona no se limitan a las glándulas o a los caracteres sexuales externos, sino también a nivel cerebral. ¿Listo? Entonces, estamos viendo que los andrógenos, estamos viendo, llamados también hormonas esteroides, van a tener efectos masculinizantes, y también habíamos visto que se sintetizaban a partir del acetilcoenzima del colesterol, llegando hasta acetilcoenzima A. Entonces, la testosterona es la hormona más importante que se produce. Está localizada su producción en las células intersticiales del Leydig. ¿Quién estimulaba estas? La LH. Su metabolismo en general se va a unir 97% a la albúmina, recuerdan ustedes, y también a las globulinas fijadoras de hormonas sexuales. Va a circular más o menos 30 minutos a horas, luego van a ir a hacer su acción, se van a fijar en los tejidos primordialmente genitales y se van a convertir en dihidrotestosterona, y hemos dicho que en el adulto generalmente va a tener un efecto directo a nivel de la próstata y en el feto los órganos sexuales masculinos. Después de que ha pasado 1 hora que ya han tenido su acción, se va a degradar. ¿Y dónde se degrada? En el hígado, donde se va a degradar como androstenediona, dehidroepiandrosterona, o se va a conjugar con los glucurónicos y con los sulfatos. Y cuando se conjuga, se elimina a través de la bilis, pueden darle coloración a la orina y a las heces. ¿Listo? También recuerden que se excretan, como hemos dicho, en la bilis, hacia el intestino y en la orina. ¿Listo? Entonces ya hemos visto toda la vida de las hormonas, en este caso esteroideas masculinas. ¿Cuál es su función? Clarísimo. En la pubertad, mayor producción de testosterona, más o menos para que sepan, respecto al niño, aumenta 8 veces la producción, por lo que hace que los órganos sexuales masculinos crezcan y se desarrollen, como el pene, el escroto, el testículo, y también los caracteres sexuales secundarios masculinos. En el pelo, esto se va a distribuir con la distribución del vello púbico, es específico para el hombre y para la mujer, y ese es un marcador, recuerden. También se desarrolla ese vello en la línea alba. Puede llegar desde el ombligo o por encima. Ese es otro marcador de que hay muchos niveles de testosterona. Cuando ustedes vean una mujer que tenga vello en la zona de la línea alba, hay que pensar si es que no tiene la producción de andrógenos externos. También en el tórax y en menos frecuencia en la espalda. Pero un fun fact respecto a la calvicie es de que la testosterona disminuye el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza. ¿Listo? Y recuerden que esto se hace debido a un componente genético.
Y se ha visto que los varones que no tienen testículos funcionales no se quedan calvos. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado por esa relación. Por el otro lado, ¿qué pasaría si es que habría una mujer que tiene un tumor androgénico? ¿Qué va a presentar? Muy bien, va a desarrollar calvicie de patrón masculino. ¿Listo? Entonces, esto es importante que ustedes recuerden. Si están pensando que hay una paciente que tiene justamente este patrón, piensen de repente en algún tumor productor de andrógenos. ¿Listo? ¿Qué pasa con la voz? A nivel de la voz va a haber una hipertrofia de la mucosa laringea. Y por tanto, ¿qué va a suceder? Va a haber un aumento del tamaño de la laringe. Y esto es importante. ¿Qué pasa si se hace un reemplazo hormonal a nivel de la pubertad? ¿Qué va a suceder con, por ejemplo, un hombre al que se le quita la testosterona y se le empieza a dar estrógeno? La voz se va a desarrollar como en cualquier mujer. ¿Qué pasa si esto sucede cuando ya se termina de desarrollar? Algunas personas que han hecho cambio de sexo llegan a hacer procedimientos para que se pueda cambiar o feminizar la voz. Porque recuerden que ese aumento del tamaño de la laringe causa una voz bicorde. Y esta voz bicorde tiende a ser más grave. ¿Listo? ¿Quién diría, no? Ese tema, ¿cómo genera controversia entre ustedes? Quieren saber. Es el único que veo que está causando esa controversia. En la piel. ¿Qué pasa en la piel? Recuerden que la testosterona hace que la piel aumente de grosor y que haya una mayor secreción de las glándulas sebáceas, sobre todo a nivel de la cara, facilitando que se produzca el acné. ¿Listo? Muy bien, ¿qué pasa con las proteínas y el desarrollo muscular? Recuerden que tienen la función anabólica, es decir, que hace que se creen más uniones de carbono y por tanto almacenamiento de energía y aumento de la masa muscular. De hecho, hace que haya 50% mayor masa muscular que la mujer. Y en los huesos vemos un aumento en el espesor de los huesos con mayor depósito de sales de calcio y aumento de la matriz ósea. Y a nivel de la pelvis, cambia la estructura de la pelvis, causando estrechamiento, alargamiento y casi se forma una especie de embudo para poder soportar el peso. Por eso cuando ustedes tengan una mujer que tenga tumores androgénicos, estas mujeres generalmente tienen pelvis androgénica, que es como un tubo, y esto imposibilita que, por ejemplo, tenga un parto natural. Mucho cuidado con eso. En el metabolismo basal, el metabolismo con la testosterona aumenta 5 a 10%. Y en los eritrocitos aumenta la tasa metabólica, aumentando el número de eritrocitos. Entonces recuerden, cuando ustedes vean los valores de hemoglobina y de eritrocitos entre hombres y mujeres, los hombres suelen tener un poquito más. Y el equilibrio hidroelectrolítico, vemos que aumenta la reabsorción de sodio, sobre todo a nivel de los túbulos y sales renales, aumentando la sangre más o menos en un 5 a 10% más de volumen. Finalmente, a nivel intracelular, la testosterona, recuerden que atraviesa las membranas, atraviesa la célula y tiene una enzima intracelular que es la 5-alfa reductasa, que hemos dicho que va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, y esta se va a unir a un receptor citoplasmático para estimular la formación de proteínas a nivel del núcleo. ¿Listo? ¿Qué pasa si a un atleta le ponen testosterona? ¿Ya? 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 Muy bien. ¿Y eso convendría si es que ese atleta es femenino? No conviene, por favor. ¿Por qué creen que han prohibido el uso de anabólicos o esteroides en los atletas profesionales? Porque si bien nosotros estamos viendo que tienen algunos efectos que podrían potenciar su acción,
eventualmente va a haber una alteración en su fertilidad, también en su composición corporal. Y obviamente si es que es niño o por ejemplo está recién creciendo, inclusive puede cambiar su anatomía. Entonces mucho cuidado con eso. Recuerden que de los andrógenos, la dihidrotestosterona, que hemos visto la que se cambia a nivel periférico gracias a la 5-alfa-reductasa, es la hormona más activa. Y la androstenediona es otro andrógeno que también debemos considerar. En general, estos se van a producir a nivel de la glándula suprarrenal. Sabemos que son 5 andrógenos los más importantes y estos primordialmente están relacionados con el vello o la distribución del vello axilar y pubiano. Muy bien, chicos, con esto acabamos esta parte. Todavía nos faltan alteraciones de reproductor masculino, pero con esto continuamos mañana. ¿Listo? Muy bien, chicos, hasta mañana.